La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143, 2924-8022. Y ya está el Pillo con nosotros, como siempre. Arriba, Pillo, buena jornada y buena semana. Un gusto, Juanito, hermosa comunidad de Tirando Paredes. Un gusto saludarlos. Bueno, ganó Peñarol. Y por más que la estadística marque que en los 90 empataron 0-0, Peñarol ganó por penales y cortó una racha de 9 partidos sin ganarle a Nacional. El equipo de Aguirre ganó en todos los ámbitos. En el trabajo individual, en el colectivo, en la actitud. Peñarol salió a disputar una final de campeonato uruguayo. Nacional solo salió a disputar lo que jugó, una final de intermedio. En el primer tiempo, en el segundo, en la alargue, en los penales, siempre Peñarol fue mejor que Nacional. Victoria que le devuelve a Peñarol tranquilidad, lo descomprime de cara al inicio del clausura y a los octavos de final de Copa Libertadores de América. Y a Nacional y a su técnico los desinfla. Tema aparte, el de las bengalas, otro operativo que fracasó. Bengalas tiradas desde la Colombes, como decía Juanito, donde se encontraba parte de la parcialidad de Nacional. Antes del partido, durante, antes del alargue, al campo de juego, y una bengala náutica que cayó en el palco alto del Estadio Centenario y que impactó en un policía, en su ingle. Y no perdió la vida de milagro. Le hicieron cirugía, se le estirpó un testículo, está absolutamente dolorido en el CTI, por suerte no corre en este momento peligro de vida. Eso pasó ayer en el Estadio Centenario, y esa bengala náutica terminó impactando en un muro en la parte baja de las cabinas de transmisión justamente del Estadio Centenario. Esas bengalas alguien las llevó y alguien del operativo miró para el costado. Por eso decimos que nuevamente vuelve a fracasar un operativo de seguridad con relación a un evento importante como es justamente el clásico del fútbol uruguayo. Verdaderamente lamentable. Hay mucho para charlar del partido, mucho para charlar del antes, durante y después del partido, y del tema de las bengalas vamos a seguir profundizando en la mañana de Tirando Paredes. Es así, con imágenes obviamente correspondientes y como dije en el arranque, con diferentes voces que dejaron su testimonio una vez finalizó el partido. Como siempre les pedimos en el arranque de la mañana, en el arranque de la semana, el me gusta, el like y la suscripción de manera gratuita al canal. Y ya está el contador Claudio Lizalde. ¿Cómo estamos, contador? Juanito, compañeros, bueno, el saludo para todos los seguidores de Tirando Paredes. Un clásico donde Peñarol se saca esa mufa que tenía después de una estadística que le era desfavorable. Nacional, que tenía la oportunidad de darle el golpe de nocaut a Peñarol de cara al segundo semestre, sin embargo, se la dejó pasar, ¿no? La sensación que queda es que Nacional no jugó el clásico como tenía que jugarlo, los jugadores no estaban concentrados en lo que tenían que hacer, un clásico donde parecía que Nacional estaba jugado a los penales desde el arranque, y en esta oportunidad Mejía no pudo salvar a Nacional, más allá que en el partido fue una de las figuras. La realidad es que en los penales después lo termina ganando Peñarol, justamente porque, como decía el Pillo, merecido triunfo, fue superior de principio a fin a lo largo de todo el partido, y estratégicamente el partido lo gana Peñarol en todo momento. Desilusionante Nacional, porque lo que hablábamos en la previa, mejor plantel, un equipo que estaba más consolidado y unos resultados que lo acompañaban a lo largo desde que llegó Peirano, donde no había perdido a nivel local y había ganado todos los partidos, y bueno, evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias, y un nuevo partido importante que se le escapa al Nacional de Peirano. Recordemos que ya por Copa Libertadores había tenido algunas pruebas de fuego donde no había estado a la altura, y en esta nueva prueba de una final clásica también deja un gusto amargo, y la victoria fue para el conjunto aurinegro. Muy bien, el arranque de Claudio Lizalde de la mañana de Tirando Paredes. Pillo, más conceptos y más informaciones en el arranque. Un título antes de seguir. Está encaminada y avanzada la llegada de Facundo Batista, Atlético Nacional de Medellín. Exacto. El futbolista va a llegar. A mí ayer me comentaron que sería un préstamo con una opción de compra para firmar por 3 años posteriormente. Eso es lo que a mí me dijeron ayer desde Colombia. Pero respecto al entorno directo de Batista, bueno, negociación avanzada. Se espera cerrar esta semana, y si se cierran los últimos detalles, Batista va a dejar el equipo de Policía de Ucrania
y se va para Medellín esta misma semana. Esa es la intención que tiene justamente el entorno de Facundo para cerrar su pase definitivamente. Ya era público que el jugador busca su salida hace un tiempo. El equipo de Polizia quería recuperar de alguna manera lo invertido y por esto se da la llegada de Facundo Batista, Atlético Nacional, un equipo que va a tener octavos de Copa Libertadores de América y que aparte viene de vender a Kevin Viveros, que es el otro centrodelantero que tiene en el plantel. Por lo tanto, ahora Batista, si llega a Medellín, va a competir el puesto con Alfredo Morelos. Bien, Peñarol necesita incorporar un 9, está claro. Peñarol lo dominó, por ejemplo, ayer, en el Centenario, en todos los ámbitos del juego, como decíamos en el comienzo, pero le faltaba meter la pelota en el trampero, como se decía históricamente, en el arco rival. Vos analizás las situaciones de gol, básicamente de Peñarol, o las cercanas al gol, y Peñarol normalmente tenía la pelota cerca del arco nacional. Ahora, tiene una situación que todo lo que empieza a orquestar de mitad de cancha hacia arriba, normalmente no lo termina convirtiendo. O sea, sufrió demasiado Peñarol para la diferencia que hubo en actitud, en juego individual, en juego colectivo, para llegar a los penales, cuando Peñarol en los 90 minutos más los 30 de largue fue netamente superior a Nacional. Entonces el tema del 9, sobre todo para la segunda parte del año y para los octavos de final de Copa Libertadores de América, pasa a ser un tema crucial. Peñarol está jugado a el Chico Arezzo. Sí. Y la situación hasta ahora es que Peñarol de alguna manera se agarra de todo lo que está haciendo Arezzo internamente en su equipo para poder salir y llegar a Peñarol. Pero la llegada de Arezzo a Peñarol todavía está lejos de concretarse. Es un tema en Peñarol que tiene que resolver rápidamente, porque lo que vos decís es la misma información que yo tengo. Está Batista a nada prácticamente de arreglar con Atlético Nacional de Medellín. Sí, es así, ya en Colombia lo esperan esta semana, lo dijimos hace una semana, se vendió a Kevin Viveros Atlético Paranaense y lo quieren a Facundo para reforzar el ataque de cara a los octavos de final. Es un hecho que el jugador no iba a seguir en el equipo ucraniano, lo que pasa es que claro, la salida no era sencilla y Facundo estaba entrenando en estos últimos días, por lo tanto llega con entrenamientos arriba. Lo otro, Pillo, ayer se confirman por parte del presidente Peñarol salidas, ¿no? Salidas del equipo aurinegro de cara a la segunda parte del año. Una que prácticamente era lógica, la de Guillermo de Amores, y la otra de Coelho. Coelho, que jugó un ratito el clásico, entrando en la parte final, con la lesión de Nahuel Herrera, una de las figuras que tuvo justamente el partido de ayer, o si no, la figura. Coelho no entra bien, en dos situaciones concretas se termina resbalando, pero llega a la ejecución de penales y remata el penal de manera notable. Le da un beso a la camiseta de Peñarol, señala justamente para el Ámsterdam del Estadio Centenario como una situación prácticamente de despedida. Coelho y Guillermo de Amores no seguirán en Peñarol en la segunda parte del año 2025. Sí, es así, en el caso de Coelho, lo he dicho en su momento, tenía 6 meses más de contrato. Por lo tanto, ahora Peñarol le abre la puerta a la salida. Claro. Hoy llega Manuel Gularte del Uruguay y recién el lunes que viene arranca a entrenar porque Peñarol, insisto, tiene licencia al igual que Nacional. Hoy llega Gularte, Trindade ya está en el país y el lunes 14 Peñarol arranca ya con 2 refuerzos confirmados el equipo de hoy. El tema de Coelho lo soluciona con Gularte, por lo menos en cantidad de zagueros. El tema que se va de Amores, Peñarol tiene que ir por un arquero. El tema del arquero empieza a pesar en Peñarol. Ayer Campaña tuvo una actuación espectacular para las posibilidades de Campaña, que estaba limitado desde el punto de vista físico. Sacó en el primer tiempo un cabezazo de Coates, suspendiéndose prácticamente en el aire con mano izquierda, sacándola del ángulo superior justamente izquierdo, sacando la pelota al córner, en lo que fue la mejor situación de las pocas que tuvo Nacional. En el segundo tiempo prácticamente no apareció en la pantalla Campaña. Sí, no estaba. Porque básicamente Peñarol fue el que de alguna manera generó justamente la situación de juego de prevalencia sobre el Nacional. Pero Campaña lo hizo de buena manera y además, lo fundamental, terminó atajando un tiro penal, el de Carneiro, más allá de la defección a la hora de patear de Gonzalo, pero terminó Campaña siendo figura preponderante, salvando un gol, casi gol, el cabezazo de Coates, en la única de las
jugadas que tuvo Nacional prácticamente con posibilidades de gol y terminó salvando con un penal para darle el triunfo a Peñarol. Entonces, a Campaña hay que respetarlo. En la interna de Peñarol, del técnico y los dirigentes, lo tienen que respetar. Digo esto por todo lo que se generó, producto del efecto Muslera que nunca llegó a Peñarol. Está claro, Juanito Contador, que Peñarol tiene que ir rápidamente por un arquero. Sí, eso sin duda, porque justamente la salida de Amores le abre la puerta a la llegada de un arquero ahora. Yo creo que Campaña tuvo ese partido clásico que necesitaba tener para mostrarse y para decir, acá estoy yo también. Porque realmente la mano que mete en el cabezazo de Coates es una locura. O sea, yo creo que ya estaba todo el estadio o la hinchada de Nacional gritando el gol cuando mete la mano Campaña. Una jugada que prácticamente era imposible, ¿no? Y la verdad que llega de muy buena manera. Y después lo que dice el Pillo, ¿no? Ataja un penal en la serie que en definitiva es lo que le termina dando a Peñarol el título. Campaña tuvo dos en el partido, en los 90 minutos. Sí. El cabezazo de Coates y un tiro medio sesgado de Morales, el lateral de Nacional, que conjura al primer palo, también al izquierdo, y la termina tirando el córner. Claro. Esas fueron las dos situaciones. Después la otra fue del lado nacional, la de Villalba, que termina sacando de manera espectacular Maxi Olivera, y después obviamente el penal, como decíamos, referencia en lo que hizo de mérito el arquero de Peñarol para también ser un hecho incidente en el resultado final del partido. Sí, y por otro lado, Pillo, la figura, también una de las figuras de Nacional, porque hay poco para destacar de los tricolores, lo de Mejía. Entonces yo creo que hubo un clásico donde los dos arqueros se destacaron. ¿Qué pasa? Campaña está más acompañado de otras figuras en el clásico, de otro nombre que ahora vamos a hablar. Claro. Pero en el caso Nacional, Mejía y poco más. Porque nada Mejía fue fundamental y fue la explicación por la cual el partido fue a los penales. Exactamente. En los penales, lamentablemente, no todos los días son de fiesta. Por la ejecución notable de los jugadores de Peñarol, Mejía no pudo detener uno. Es más, no solo no detuvo, pasó lejos, porque normalmente iba a un palo, la pelota iba al otro. Sí, sí. Y una cosa fundamental, que yo creo que Aguirre también va aprendiendo con el tiempo. En estas tareas que tenemos cada uno, todos los días tenemos que ir aprendiendo cosas, más allá de la experiencia de los años de Aguirre. Aguirre siempre se caracterizó por, de alguna manera, basarse en sus rendimientos y resultados en jugadores de experiencia, no tanto en los jugadores juveniles. Y en este año, Peñarol, que arranca muy mal, empieza Peñarol a traerlo de los pelos de los juveniles. Primero Juanchi Rodríguez, después lo de Juanchi Rodríguez no terminó como materializándose, pero al principio Juanchi Rodríguez, después Nahuel Herrera, partido consagratorio ayer del joven valor zaguero del Club Atlético Peñarol. Un Nahuel Herrera que hacía tiempo que estaba y no tenía esa oportunidad que finalmente Aguirre le dio. Y ayer, en la definición por penales, los dos últimos penales de Peñarol pateados de manera espectacular por Mulater y Umpierres, los dos jóvenes de Peñarol a los que Aguirre echa mano en los últimos tiempos. Entonces también es un tema de aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Me da la sensación a mí que esta situación de Peñarol, que arrancó muy mal la temporada 2025, básicamente, obviamente es todo un plantel, donde hay referentes, pero básicamente los jugadores jóvenes del plantel son los que terminan sacando de esa situación a Peñarol y conjuntamente con sus compañeros, los de experiencia, lo llevan a esta situación donde Peñarol termina ganando, levantando un título, el intermedio por primera vez, pero sobre todo para cortar esta racha. La estadística va a decir, en 90 minutos sigue la racha de Nacional porque empataron. En los hechos, Peñarol le cortó la racha Nacional, Peñarol le ganó muy bien, con mucha conducta a la hora de entender lo que estaba jugando, y Nacional, como dijo el contador, parecía que desde el primer tiempo iba decididamente a los penales. Y los penales a los que llegó, y el objetivo de Nacional, por lo menos por lo que mostró en cancha, terminando dándole razón al Club Atlético Peñarol. Y uno de los puntos más fuertes de Peñarol ayer, una de las facetas más fuertes, fue la faceta defensiva. Creo que fue mejor en defensa que en ataque, porque en ataque no pudo concretar esas situaciones y esas chances de gol que tuvo. De hecho, en algún momento parecía que Peñarol lo tenía ahí para matar el partido, para poner el primer gol. Sin embargo, no pudo nunca definir y acertar en el último pase. Ahora, el aspecto defensivo, si uno mira a la línea defensiva de Peñarol, encuentras un gran arquero, pero los cuatro defensas muy sólidos.
Exacto. No solo uno como Nahuel Herrera, que fue la figura Mirá, fundamental, pero los otros tres también. Méndez también hizo un partidazo, ¿no? partidazo. Mirá. Los dos zagueros centrales de Peñarol hicieron un gran partido. Tanto Méndez como Nahuel Herrera. Después, Pedro Milán, el de la regularidad, el que no tiene marketing, el que muchas veces se calentaba el hincha de Peñarol. Ayer hizo un gran partido, un gran partido. Y Olivera, sobre todo, que tuvo un partido, digamos, regular, normal, levanta justamente el puntaje por la última jugada del partido en el alargue, minuto 121. Esa cobertura, ese cierre contra Villalba, que es un gol, directamente un gol, y es era el triunfo para Nacional y una derrota más para Peñarol. El minuto 121, que fue soberbia, la espectacular, el cierre que hizo justamente el lateral izquierdo de Peñarol. Entonces, los cuatro del fondo comparto con Juanito y el arquero muy bien, en un nivel superlativo justamente en el clásico del día de ayer. Sí, sí, totalmente. Obviamente Carrera fue para mí no solo el mejor en defensa, sino que el jugador del partido, porque fue una cosa que estaba en todos lados, porque aparte ayudando a sus compañeros, a veces cerraba por derecha, a veces cerraba por izquierda. Hay una jugada que se barra en el primer tiempo adentro del área, creo que es contra Báez, si no me equivoco, donde cruza toda el área arriesgando, pero llega con un timing. La verdad que un futuro espectacular el que le espera sin duda a Nahuel Herrera, un gran zaguero que encontró Peñarol, que como decía el Pillo, juveniles que empezaron a aparecer y que han rescatado este Peñarol, que en definitiva en aquellas incorporaciones que para Peñarol terminaron siendo malas, jugadores que llegaron y que no rindieron, y que incluso con muy pocos minutos, el caso de Gastón Silva, el caso de Tito Villalba, jugadores que llegaron y que no han estado a la altura de las circunstancias. Bueno, ahí aparecieron los juveniles, ¿no? Aparecieron los juveniles para empezar a tapar esos espacios que Peñarol no encontraba sustitutos sobre jugadores que se habían ido y demás, y creo que en definitiva son los que están cinchando para adelante a este Peñarol que comparto totalmente con ustedes. Creo que en la línea de fondo los cuatro tuvieron un gran partido, y esa última jugada de Olivera es espectacular, ¿no? Yo creo que también hay una buena salida de Campaña, porque también vi algunos mencionando que Campaña si Campaña no sale, se iba mano a mano Villalba en velocidad contra Campaña justamente, claro. Y la salida de Campaña es lo que entorpece un poco la jugada. Exactamente. Incluso la salida de Campaña hace que la pelota tome una trayectoria que permitió esa fricción o ese segundo a Olivera para terminar cerrando. Totalmente, creo que fundamental la salida de Campaña y fundamental la lectura de Olivera también, de continuar esa jugada hasta el final. Después, bueno, obviamente la deficiencia en la definición también está, ¿no? Y el tema Milán, ¿no, Pillo? También, porque estamos hablando de la zona defensiva de Peñarol. Milán no solo destacándose ayer por cerrar su sector y por ser un buen lateral en defensa, sino que ayer se destaca mucho más atacando. Y sobre todo por la banda derecha con Cabrera. Y tiene una chance de gol de pierna zurda que fue clara. Exactamente, de afuera del área termina enganchando con la derecha, patea con la zurda, pasa muy cerca del ángulo superior izquierdo de justamente el arquero Mejía, cuando estaba Mejía atacando en la Colombes. Sí, lo que hizo Milán fue en defensa y también en ofensiva. Y hay otro tema que me parece de alguna manera es que explica por qué tácticamente Peñarol siempre estuvo mejor parado que Nacional. Hay una batalla táctica que la gana Peñarol, la gana Aguirre sobre Peirano. Después vamos a hablar tema Peirano y los cambios, que son los dos del medio. Los dos del medio de Peñarol generaron supremacía prácticamente en todo el partido sobre los dos del medio del Nacional. Un bajo partido de Oliva, que es un gran jugador, muy bajo ayer. Boggio, de alguna manera, fue el que llevó un poco el equipo adelante, sin ser una cosa de otro mundo, pero Boggio estuvo mucho mejor que Oliva. Y en Peñarol, un gran partido de Remedi hasta que fue expulsado, bien expulsado. Y en un gran partido de Noche Sosa, que fue en el medio un fenómeno, pero después cuando entró Rodrigo Pérez, que lo tiraron por la banda derecha, fue también, de punto de vista ofensivo, una carta importante para llevar la pelota y metérsela a sus compañeros en el área. Sí. Entonces, destaco a los dos del medio de Peñarol por sobre los de Nacional en un sector del campo de juego que fue fundamental el desarrollo del partido. Sí, para mí fue la mayor sorpresa del clásico eso. Que Peñarol le ganara en la mitad de la cancha, sobre todo por el rendimiento que estaban teniendo tanto Oliva como Boggio. Era una de las grandes fortalezas que tenía Nacional ese medio campo. Entonces, para mí, fue una gran sorpresa que esa batalla
la ganen los dos futbolistas de Peñarol, más allá que Sosa es uno de los jugadores que más destacamos de Peñarol a lo largo del campeonato. Lo de Remedi sí había sido más irregular. En el último tiempo es verdad que se había ganado la titularidad, pero realmente el partido que hicieron Sosa y Remedi, yo no esperaba que le ganaran esa batalla táctica tanto a Oliva como a Boggio, porque me parece que ahí estaba una de las grandes fortalezas nacionales. Y sin embargo, no solo le ganan la batalla táctica, sino que los dos tuvieron un mal partido, tanto Oliva como Boggio. Y la lectura de Peñarol de ver ese bajo rendimiento y de ir ganando la mitad de la cancha. Y lo otro, lo de Aguirre, el tema de las variantes, ¿fueron mejores que las de Peirano? Porque fíjate que hay dos cambios que fueron muy buenos. Yo creo que Pérez entra muy bien, que fue sorpresivo porque en un momento sale Maxi Silvera del equipo, pero eso le dio más libertad a Leo Fernández. Y el otro fue Terán justamente con Leo. Terán se entró notable. Para mí fue el mejor partido de Terán desde que está en Peñarol. Sobre todo por la importancia y el rival que tenía. Había hecho un buen partido con Cerro en el torneo de apertura, en una de las primeras incursiones de David Terán como titular. Después había tenido esas oscilaciones. Diego lo ponía, no lo ponía, algunos partidos que ni siquiera fue una pieza de recambio. Entró y lo hizo muy bien. Ahora, el que salió fue Diego García. Y lo de Terán, de alguna manera, justifica por el rendimiento de Terán. Diego García no le había hecho mal hasta ese momento. A mí me llamó la atención en ese momento la salida de Diego García. Es el jugador, por así decir este término, es el jugador más sacable de los cuatro que tiene Peñarol arriba. Exacto. Porque Cabrera es un soldado de Aguirre, Exacto. Leo Fernández no sale, y Silvera te juega siempre 90, después en el largue salió. Es tal cual lo que decís vos, es de los cuatro de arriba, es tal cual, es el más sacable, es el que menos la gente puede decir algo. Sin embargo, yo creo que había hecho buenos minutos. Después, Cabrera, el soldado de Aguirre, fue, sobre todo el primer tiempo, un gran partido de Cabrera. Mientras estuvo en cancha, fue una figura importante. No lo vi tan bien a Leo Fernández, que tuvo un remate de 35 metros mínimo, que sacó Mejía con una mano al córner, también sobre el ángulo izquierdo del arco de Nacional. Hay una cámara de atrás del arco que se ve cómo se va moviendo la pelota y Mejía tratando de adivinar en dónde va a caer. Exactamente. Hizo cosas muy buenas, pero yo no sé si no llegué a verlo en su máximo esplendor. Yo creo que no jugó mal, creo que jugó bien, pero no fue la figura del clásico. Exacto. O sea, esa es la diferencia. No fue un jugador determinante para el partido clásico. Y Maxi Silvera, con lo que tiene Maxi Silvera. El loco entrega todo, absolutamente todo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces defendiendo, colaborando con su compañero, tan atrás, que después les cuesta un montón llegar justamente a la zona de incidencia. ¿Cuál es? El área, en este caso, Nacional. Pero es un buen Es un jugador de equipo, ¿no? Es un jugador de equipo. Tiene un compromiso. Pero Para mí Peñarol no puede ser el 9, claro. Un 9-9. Necesita Peñarol. Es como que necesita otra compañía. Exactamente. Yo creo que esa compañía compañero... se la daba a Batista el año pasado, bueno, hoy no la tiene. Yo creo que es el jugador ideal para acompañar un número 9. El jugador ideal para acompañar. Lo que pasa es que si vos lo ponés y ponés un número 9, ¿a quién sacás? ¿A quién sacás? Sí. Porque a Leo Fernández no lo vas a sacar. Tendrás que, de alguna manera, sacrificar al extremo de por izquierda. Sí. Y yo creo que David Terán también tuvo los minutos necesarios para que Diego empiece a considerarlo de titular. Es que yo creo que va recuperando de a poco su nivel. Ayer yo creo que lo principal en Terán es que cuando entra entiende la responsabilidad del cambio, ¿no? Porque Terán es un jugador que Peñarol fue a buscar. Es más, después de lo que fue la compra de Leo Fernández, yo creo que fue el jugador más importante que fue a buscar Peñarol, por el que hizo el esfuerzo. Entonces yo creo que entendió la responsabilidad del cambio que se estaba dando. Entraba Terán, el jugador que sí tenía clásico ganado, el jugador que Peñarol fue a buscar en el mercado de pases anterior. Entonces me parece que de a poquito ha ido recuperando un poco el nivel. Tampoco creo que esté en su mejor versión, pero sí recuperó su nivel. Y en definitiva entendió que cómo necesitaba a Peñarol de Terán, ¿no? Y creo que en ese sentido ingresó bien. Tuvo una chance de gol muy clara, ¿no? En el alargue, que fue la más clara del partido. Tremenda jugada. La engancha, tira un sombrerito. Sí, fue muy buena colectivamente la jugada. Terrible jugada, que no termina en gol. Ahí ahoga muy bien Mejía. Esa fue espectacular la tajada. La tajada de Mejía es tremenda. Sí, jugada que viene sobre todo por la derecha. Normalmente Peñarol atacaba por la derecha. Lo poco que decía Nacional también por la derecha. Sí. Y no le deja espacio para definir, porque lo cierra tanto
Claro. No Pero tenía por aparte dónde es pasar muy la bueno lo que pelota. dices tú, ¿no? El movimiento que hace Terán con pelota para sacarse al zaguero de arriba. Sí, Claro. y brutal, para quedar de cara con Mejía. Claro. Brutal. Fue muy bueno.